Hola banda, mire, si tu vehículo está fallando por bujía, está fallando por enchumbe, está fallando por baja chispa, tienes que ver este video sí o sí. Fíjense la diferencia en el cono cerámico entre las dos bujías. Una es caliente y la otra es fría. Hoy vamos a estar hablando sobre la bujía. También la vamos a estar rebanando para que vean qué es lo que tiene por dentro y cuál es su funcionamiento y cuál comprar. ¿Qué es lo que pasa con las bujías? Que en algunos países van a comprar una bujía, llegan al vendedor de la tienda y dice, ay, deme una bujía, ¿qué tal? Entonces dice, el vendedor le pregunta qué vehículo tiene, entonces dice, tengo un vehículo tal, entonces llegan, miran el catálogo, te busca la bujía y te la entrega y dice, esta bujía vale tanto, tú pagas la bujía. Cuando tú te la montas al carro, ¿qué pasa? Que el carro falló y tú no sabes por qué falla, si tú buscaste o el vendedor te sacó las bujías que dicen en el catálogo. Pues en algunos países se equivocan completamente con los catálogos. ¿Por qué? Porque han cambiado la gasolina o le están echando la gasolina que no es, o está ubicado en otra parte geográfica con bajo otras condiciones de la naturaleza, mucho sol, mucho calor o mucho frío o otra altura de acuerdo a la montaña, pero cambia. No es lo mismo para un carro que está ubicado en el Ecuador, que es tropical, a uno que está ubicado bien alto en Bolivia, en La Paz, como a 4.000 metros de altura, donde hay menos oxígeno. Entonces cambia, todo cambia. También cambia de acuerdo si el motor es turbo, si el motor es de baja compresión, de altas revoluciones, si es un motor de fuerza, si es un motor de carrera, si está modificado el motor, si es original pero está ubicado en otra parte. Todo eso va a cambiar de acuerdo. Por eso no siempre hay que guiarse por el catálogo. La mayoría de los países sí, tú miras el catálogo y tienen que comprar, pero hay algunos países de Latinoamérica donde no te puedes guiar por el catálogo. Por poner un ejemplo, en países como Haití y Cuba hay mucha diferencia entre la gasolina premium y la gasolina normal. Entonces la gente, ¿qué es lo que hace? Que le utiliza gasolina normal porque es mucho más económica, pero no cumple con las especificaciones de acuerdo al tipo de bujía que está utilizando con la gasolina normal, o sea, gasolina corriente. Y en países como Venezuela, que en este momento solamente está utilizando un solo tipo de gasolina que es de bajo octanaje, tampoco cumple con las especificaciones. Entonces, vamos a suponer que llega un vendedor y allá hay mucho vehículo Toyota. Entonces, esto es un ejemplo, van y tienen un Toyota Yaris, por poner un ejemplo. Entonces, llega el vendedor y entonces uno llega y pregunta, ya mire qué bujía para un Toyota Yaris. Entonces él llega y mira el catálogo, entonces, ese utiliza Denso. Entonces llega y dice, vamos a ponerle Denso, vamos a poner un ejemplo, ese utiliza Denso K16RU. Entonces mira, entonces uno llega a comprar la bujía, va y se la instala, trae que pagar plata para que se la instalen, o si uno mismo la instala, pues pierde tiempo. Y a las pocas semanas está fallando ese carro. Entonces uno dice, uy, ¿qué pasó? Si el carro mío utiliza ahí, se buscó en el catálogo y dice, sí, utiliza 16KR, Denso 16KR. No puede ser, es decir, que el carro está fallando por otra cosa. Y resulta que esa especificación de esa bujía, el motor sí trabaja con Denso, trabaja con ese tipo de bujía, pero no trabaja con ese tipo de gasolina. Viene para una gasolina más alta. Entonces el residuo se va a quedar acumulado y el vehículo va a fallar porque no es la bujía. Entonces no se pueden guiar por el catálogo. Y eso también aplica para otros países. Por un ejemplo, a lo mejor son países donde hay varios tipos de gasolina, pero está usando gasolina de bajo octanaje para una bujía que requiere alto octanaje. También de acuerdo a la posición geográfica del país. No es lo mismo un país que está a 40 grados centígrados o más, o a un país que está bajo cero, que cae nieve. Entonces, son diferentes especificaciones. Entonces voy a usar un vernier para que ustedes vean la diferencia entre las bujías. Fíjense que aquí tenemos 3 bujías y tienen el mismo tipo de rosca. Entonces vamos a usar un vernier y con la parte de atrás del vernier lo vamos a medir. Vamos a pasar la punta del vernier, la parte que sale, por la parte del cono cerámico de la bujía. Esto es para darnos cuenta si una bujía caliente o fría. Por lo menos esta bujía nos está marcando. Vamos a ver. Este del cono cerámico nos está marcando 12-13 milímetros de profundidad. Por lo tanto, es una bujía caliente, que ahorita les explico. Ahora probamos esta otra y con la misma punta medimos. Esta nos está marcando 9 milímetros de profundidad.
Por lo tanto, una bujía de grado térmico intermedio. O sea que se puede adaptar para más o menos cualquier tipo de gasolina. Y ahora probamos esta última. Lo mismo, pasamos la patica del vernier por el cono cerámico. Y esta nos está marcando entre 6 y 7 milímetros de profundidad, por lo tanto una bujía fría. Ahora voy a explicarle la diferencia. Bueno, banda, y que nadie se pierda esto que voy a explicar aquí sobre las bujías, ¿sí? Para saber cuál bujía comprar y que no vuelva a fallar por bujía. Entonces vamos a dividir la pizarra en dos y voy a hacer aquí el diagrama grande para que se vea. Entonces aquí vamos a dibujar la bujía caliente y la bujía fría. Entonces vamos a hacer aquí como si estuvieran haciendo la rosca de la bujía caliente. Este es el dado donde se atornilla. Y esta es la parte cerámica de la bujía. Aquí lo mismo, hacemos la rosca de la bujía. Aquí este es el dado de la bujía y aquí la parte cerámica de la bujía. Aquí está la parte del negativo o tierra, que es donde hace el chispazo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos? La diferencia es que esta tiene el cono cerámico largo y profundo y esta tiene el cono cerámico mucho más corto y tiene más cantidad de cerámica. Por lo tanto, disipa mejor el calor y es una bujía de electrodo frío. Que nadie se confunda con esto. El electrodo, aquí vamos a dibujar el electrodo aquí y el electrodo que baja hasta aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si echamos gasolina de bajo octanaje, escuchen bien, si echamos gasolina de bajo octanaje en una bujía fría, toda la gasolina, el residuo se va a quedar aquí porque no es capaz de calentar lo suficiente. Como no calienta lo suficiente, se queda todo el residuo pegado en la costra del electrodo y la bujía va a estar negra y va a fallar. Entonces, para utilizar gasolina de bajo octanaje, ¿qué vamos a tener que comprar? Vamos a tener que comprar una bujía caliente. Bajo octanaje, bujía caliente. Alto octanaje, bujía fría. ¿Por qué? Porque cuando ponemos bajo octanaje en una bujía caliente, todo el residuo de la gasolina del bajo octanaje muchas veces es aceitoso y el residuo se queda pegado aquí. Y esta, como es caliente, lo va a pulverizar, lo va a evaporar y va a quedar la bujía limpia. El electrodo va a quedar marrón claro, que es lo típico de una bujía cuando funciona bien. Mientras que aquí va a quedar negro el electrodo si utilizamos gasolina de bajo octanaje. Entonces, para utilizar bujía fría, gasolina de alto octanaje. Y muchas personas dirán, pero ¿por qué entonces no utilizamos siempre bujías calientes todo el tiempo? No, porque si utilizamos alto octanaje, que llegamos a utilizar alto octanaje en una bujía caliente, esto aquí se nos va a blanquear, se va a recalentar el electrodo, incluso se puede derretir. Entonces tenemos que utilizar el alto octanaje para bujía fría, a menos que estemos utilizando bajo octanaje y bujía caliente en una región donde cae nieve, que es a menos de 10 grados bajo cero, que es por allá muy frío. Entonces va a compensar la baja temperatura, apenas lo mantiene. Una bujía que sea electrodo medio caliente. Pero si es muy mala la gasolina de bajo octanaje, una bujía muy caliente, que es un electrodo largo, una cerámica larga y profunda. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta sobre las bujías y la gente se confunde con esto. Otra cosa que sucede mucho, antes de que se me olvide, es con el tema, esto sucede mucho en los vehículos Ford, sobre todo que es de la marca, utiliza marca Motorcraft y vienen bujías así como esta, que es mucho más larga que esta, se fijan, y en el catálogo a veces se confunden, porque a veces ha pasado que en el catálogo compra la bujía, en este caso es Motorcraft. Muchos vehículos tienen, vamos a suponer que esta es la cámara de donde va la bujía. Y este es el pistón. Bueno, aquí es la cámara. Esta es la cámara, esta es la rosca de la cámara de compresión. Entonces, aquí meten la bujía y en los vehículos Ford sucede mucho y en otros vehículos también que son rosca extra larga. Entonces, meten la bujía y llega hasta aquí. Y este espacio queda, aquí llega y aquí llega el cono.
llega la bujía hasta aquí. Entonces, así utilicen bujía caliente o fría, siempre va a fallar porque todo residuo se va a quedar pegado a través de este hueco y se va a acumular. No es lo mismo que el electrodo baje hasta donde tenga que bajar, porque aquí pulveriza todo residuo a que quede metido aquí. Eso sucede mucho en algunos vehículos Ford que utilizan bujía extra larga. Eso lo quiero que lo sepan para que compren la bujía que es extra larga. Ahora sí, vamos a pasarle esmeriladora para mostrar otra cosa. Entonces vamos a abrir estas dos bujías. Esto es para que ustedes se den cuenta la diferencia entre una bujía fría y caliente. Y ahora abrimos la otra. Y ahí pueden ver la diferencia entre las dos bujías. Una es fría y la otra es caliente. Por lo menos esta es una bujía fría que tiene más capacidad de disipar el calor. Por lo tanto es una bujía para un poquito más de octanaje. Y otra cosa es la calibración. ¿Cuánto tiene que ser la calibración? En todo el mundo solamente existen 3 tipos de bobina, que es lo básico, que es bobina de carros encendidos a platino, que es esa bobina de aceite. La otra bobina, que es la que venían con carros de encendido electrónico carburado, que fueron los carros que vinieron del 78 al 90 y pico. Y bobina full injection, que es la última, que es de los carros que venían del 90 y pico hacia adelante, hacia hoy en día. Y la cuarta sería los carros de competencia, que serían bobinas de 50.000 voltios hacia arriba, pero es una calibración muy diferente. Pero lo básico son esas 3 bobinas. Entonces, no, la referencia para calibrar una bujía va de acuerdo a esas 3 bobinas. Si por lo menos es bobina de la primera, que es el carro que es encendido a platino, la calibración con esta monedita que me conseguí, que es una monedita calibradora. Sí. Uno le da aquí y se va haciendo más gruesa. Y aquí tiene los números de calibración. Entonces, esto es una monedita muy práctica porque uno la hace girar y le va marcando. Esto no vale sino $2. Entonces, para los carros a platino, tiene que ser la medida, tiene que ser 0.35 la calibración de la bujía. Entre 0.35 y 0.40 para los carros de encendido a platino. Si tu carro es bobina de encendido electrónico carburado, tiene que ser 0.45, que más o menos viene siendo el grosor de una hoja de cegueta. Y si el carro es full injection, o sea del 95 hacia adelante, tiene que ser 0.70 a 0.75 la graduación, porque son bobinas que tienen más capacidad de arco, más fuerte. Ahora, ¿cuál es la parte de replane del electrodo? La parte de replane del electrodo tiene que ser viendo la bujía, aquí una simulación, como si estuviéramos viendo la bujía. Vamos a dibujar el electrodo gigante. Ese es el electrodo de la bujía. Muchas personas llegan y pasan un cepillito así. Pasan un cepillito así para limpiar la bujía y lo están haciendo completamente mal. ¿Por qué? Porque la chispa siempre la tira en el lado más filudo que quede, o sea, en el ángulo que quede entre más filudo. Si esto queda así, que no tiene por dónde tirar la chispa y la bujía va a fallar rapidísimo. Ella tiene que quedar, el replane tiene que quedar, hay que hacerlo con una lima que quede completamente plano, la base del electrodo. Ella siempre va a tirar a salir la chispa por el lado más cerca que quede entre la pata del negativo y el electrodo, y la parte donde quede más angulosa entre el negativo y el electrodo. O sea, la chispa siempre va a tirar la corriente entre la parte más filuda y la parte más cerca del electrodo. Si por lo menos ella está más cerca, por ahí va a tirarla, pero lo más importante es que quede un ángulo completamente filudo, o sea, que quede los ángulos de 90 grados, o sea, filo, quede filo. No puede quedar así redondo, o sea, que los que están limpiando la bujía lo están haciendo completamente mal. Bueno, banda, si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario al final del video. Esto es A lo Bestia el Crapapi.